Lo que no sueltas te sigue controlando y lo que abrazas te transforma. Hoy vamos a hablar de una de las técnicas más poderosas que existe para liberarte del sufrimiento, la técnica del dejar ir del Dr. David Hawkins. Te voy a enseñar cómo dejar de resistirte al dolor, cómo entregarte a Dios y cómo alcanzar una verdadera paz interior que sea permanente, que sea continua y que sea en conciencia. Si te interesa el crecimiento personal y emocional, suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita y permítete transformar tu vida a través de esta información y herramientas que te brindo cada semana. Desde antes de nacer, cuando estábamos planeando nuestra vida terrenal, allí elegimos todas las situaciones, experiencias y toda la información que debíamos recibir para poder experimentar eso que era perfecto para nuestra alma, eso que es perfecto para nuestra evolución. Allí entonces elegimos todo un árbol genealógico con una información que viene generación tras generación. Elegimos también un inconsciente colectivo que traía otra información. Elegimos nuestros traumas, experiencias, accidentes, enfermedades. Elegimos absolutamente todo lo que estamos experimentando y hemos experimentado en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que hasta los 14 años esa información recibida se convierte en nuestro mente subconsciente. La mente subconsciente tiene el rol, tiene el papel de ayudarnos a proyectar una realidad a nuestro alrededor. Dependiendo del pensamiento, de la creencia que esté en nuestra mente subconsciente, vamos a percibir y a proyectar una realidad específica que me permita recordar eso que mi alma eligió sanar en esta encarnación, ¿sí? Entonces el proceso es así. Primero, elijo las experiencias. Segundo, durante mi infancia, donde estoy en un modo de recepción, en una frecuencia receptora, recibo toda la información que me va a permitir generar las experiencias perfectas en mi adultez para poder sanarlas, trascenderlas, aprenderlas, aprender lo que haya que aprender de ahí, aceptarlas e integrarlas. Y en esa integración mi alma encuentra la salida. ¿Ok? Entonces, a partir de los 14, 15 años, esa etapa de que es la adolescencia, la pubertad, donde entramos en mucho conflicto, entramos en conflicto precisamente por eso, porque dejamos de recibir y empezamos a proyectar. Proyectamos esa herida, proyectamos esa información, proyectamos esa creencia, proyectamos toda esa información que elegimos en nuestro mundo, ¿sí? Entonces, si nuestra información fue de escasez, proyectamos escasez. Si nuestra información fue de abandono, proyectamos situaciones de abandono. Si nuestra información o nuestra elección fue de rechazo, proyectamos situaciones de rechazo. ¿Okay? ¿Esto con qué fin? Con el fin de que nuestra alma pueda obtener el aprendizaje perfecto, el aprendizaje adecuado, podamos alcanzar ese propósito superior al que vinimos a esta encarnación. Para eso entonces debemos de hacer varias cosas. Primero, aprender a desidentificarnos de nuestro cuerpo, desidentificarnos de este personaje o este avatar que nuestra alma eligió para poder aprender eso específico que vino a aprender a esta vida. Entonces, somos un alma, ¿sí? Un alma que eligió un avatar, que eligió un personaje con un nombre, con una información, con unas creencias, con unos pensamientos, con unas situaciones, con unos accidentes, con unas enfermedades, con unos traumas. Eligió ese personaje para poder experimentar lo que necesitaba experimentar y aprender a trascender eso que vino a trascender. ¿Okay? Entonces tenemos un cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo. Tenemos pensamientos, pero no somos nuestros pensamientos. Tenemos emociones, pero no somos nuestras emociones. Todo hace parte de un plan perfecto de nuestra alma, de lo que somos realmente en esencia, para poder entender cómo nos podemos observar desde esa experiencia y cómo podemos trascender e integrar cada una de esas experiencias a nuestro propósito superior. Entonces, inicialmente estamos inmersos en una ilusión en la que pensamos o nos permitimos pensar que nosotros somos este personaje, que nosotros somos nuestros pensamientos, que nosotros somos este cuerpo.
que nosotros somos este estatus, que nosotros somos esto que tenemos o que no tenemos, esto que alcanzamos o que logramos en nuestra vida, y nos identificamos tanto con este personaje que entramos en sufrimiento cada vez que este personaje repite una situación dolorosa en su vida. ¿Okay? Cuando entramos en un proceso de sanación, en un proceso de entender la vida, de elevar nuestro nivel de conciencia, nos damos cuenta que nosotros no somos este personaje, que nosotros somos un alma que eligió a este personaje para poder trascender e integrar una información y un aprendizaje que era necesario para nuestra evolución. Cuando yo me desidentifico del personaje, cuando me desidentifico de Víctor, en ese momento puedo entender que yo no soy él, que yo soy el observador de la experiencia de Víctor, que yo soy el que puedo aportar a esa experiencia, que yo soy el que ayudo a Víctor a entender su experiencia, a trascenderla, a salirse del sufrimiento y a entender que cada una de las experiencias que vive, cada una de las situaciones y conflictos que proyecta son necesarios para poder trascender y aprender algo en su vida. Para eso, para entenderlo y para poder trascenderlo, es fundamental que aprendamos la técnica del dejar ir. Dejar ir es permitirse simplemente aceptar y reconocer todo tal cual es. Si llega un dolor, si llega una emoción, si llega una situación dolorosa a mi vida, me permito sentirla, ¿sí? No la rechazo, no me resisto a ella, no lucho contra ella, sino que simplemente la dejo sentir en mi cuerpo, la dejo sentir, dejo que los pensamientos pasen, dejo que todo fluya como tenga que fluir, sin resistencias. En el momento que yo no resisto, esa emoción o esa situación no persiste. Cuando no resisto, la situación no persiste. Ahí está la clave del dejar ir. Cuando yo me permito sentir esa emoción en mi cuerpo, cuando permito que transite y que pase por allí, me permito ser el observador de esa emoción y no el que sufre la emoción, y no el que sufre la situación. Cuando me vuelvo el observador, lo permito que se drene, que se vaya, cuando se la rindo a Dios, cuando se la entrego a algo más grande, en ese momento puedo entender que hay un propósito mayor en cada una de esas situaciones que nos suceden en la vida. Y cuando entiendo el propósito mayor, en ese momento lo suelto, porque no tengo una opción diferente, sino agradecer por eso que me está brindando la vida, que me está dando un aprendizaje para mi alma y que lo está haciendo a través de un personaje que yo elegí para poder cuidarlo, para poder enseñarle, llevarlo, entenderlo y observarlo desde su experiencia terrenal, y a partir de ahí obtener un aprendizaje que me lleva a un bien mucho mayor. Pero para entender esto necesitamos explorar y entender de qué forma estamos configurados en esta realidad, de qué forma podemos hacerlo diferente y empezar a hackear literalmente este juego, ¿sí? Cuando nos volvemos observadores y nos desidentificamos de este personaje, podemos empezar a jugar y a mover las fichas que necesitamos mover de una manera muy consciente para poder lograr eso que necesitamos o que queremos o que añoramos lograr en nuestra vida. Eso que ya somos, eso que soñamos, eso que ya merecemos, pero que no hemos sabido cómo lograrlo. Entonces, para entender esto debemos entender que en este momento de la vida, el 80% de las personas están viviendo en un ciclo de repetición constante donde no han podido trascender una situación, y como no la pueden trascender, entonces la repiten una y otra vez hasta que de alguna manera, en algún momento de la vida, la puedan entender. Hoy, si ustedes están viendo este video, es porque ya están transitando esa parte en la que, o entendiendo esa parte en la que se sienten que repiten una y otra vez un patrón, sienten que las situaciones se repiten una y otra vez en su vida, sienten que tienen que hacer algo más para poder salir de ese ciclo de repetición. Y si hoy están aquí es porque se están permitiendo entenderlo, y se los quiero explicar de una manera muy profunda y muy consciente para que podamos empezar a desidentificarnos de este personaje que no es el que somos.
Entonces, por un lado, tenemos un ciclo de repetición que ya se los he explicado en videos anteriores. De hecho, pueden ir a videos anteriores donde les explico más profundamente esta parte, pero lo voy a repetir para que tengamos un contexto en este momento. Entonces, este ciclo de repetición consta de una situación o un conflicto, ¿sí? Que es mi proyección, ¿sí? Tengo una información en mi subconsciente, proyecto una situación en mi vida que la percibo de una manera específica. Esa situación se convierte en un conflicto para mí, en un problema, en una situación de estrés, de frustración, etc. Esa situación específica me genera a mí un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento. Entonces, de esa situación que tuve complicada con mi jefe, o con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, se genera en mí un pensamiento, que mi pensamiento es mi creencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi pensamiento? No soy suficiente, me rechazaron, me siento abandonado, otra vez lo mismo, yo no sirvo para esto, etc. Ese es mi pensamiento, ¿listo? A partir de ese pensamiento se genera una emoción en mi cuerpo, ¿listo? Cuando yo no soy consciente de mi pensamiento, la emoción es la que me permite a mí entender que hay algo que tengo que mirar y que tengo que observar frente a la situación que ocurrió. Entonces, por eso se manifiesta en mi cuerpo. Mi cuerpo, como el medio, me permite entender que hay una situación que tengo que mejorar y que tengo que sanar a partir de una situación específica. ¿Listo? Entonces, la emoción se representa o se manifiesta en mi cuerpo a través de un dolor, a través de una sensación desagradable, a través de la falta de mi aire, ¿cierto? A través de cualquier forma que se manifieste en mi cuerpo. Y ahí, esa emoción, si yo no soy consciente de todo este proceso, pues es la que me permite o me lleva a entrar en sufrimiento, ¿sí? Cuando yo entro en sufrimiento y entro en el drama de toda esa situación que me está pasando, pues entonces tengo unas reacciones, ¿sí? Esas reacciones son, por ejemplo, huyo, grito, peleo, lucho, me encierro en mi habitación, entro en depresión, me aíslo, ¿sí? Cualquier reacción que no sea coherente con la paz, la tranquilidad, con la conciencia de hacerlo diferente, va a hacer que energéticamente, vibracionalmente, se genere una nueva situación que me recuerde exactamente lo mismo, ¿sí? Una nueva situación que me permita recordar y entender que hay un pensamiento, que hay una creencia que tengo que soltar, ¿sí? Hay una creencia que tengo que dejar ir para poder seguir avanzando en mi vida, ¿ok? Entonces, ese ciclo de repetición constante, ese ciclo de repetición, ese patrón que está en nuestra vida constantemente repitiéndose, generando en mí un pensamiento que es mi creencia, una emoción, una reacción, y que una y otra vez viene a mi vida, ¿sí? El mismo tipo de parejas, los mismos jefes que abusan de mí, las mismas situaciones de rechazo, etcétera, 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 ¿sí? En ese momento, cuando yo me hago consciente de que estoy repitiendo ese patrón, puedo empezar a observar hacia donde tengo que observar, ¿sí? Puedo empezar a enfocarme no en el drama y en el victimismo y en el sufrimiento que me genera esa situación, sino en el aprendizaje y lo que tengo que aprender a soltar para poder seguir, ¿ya? Por eso aquí la técnica del dejar ir debe estar muy enfocada justo en la parte del pensamiento, justo en la parte del pensamiento, ahí, después de la situación que nos ocurra, porque de la situación no tenemos el control, nos pueden seguir ocurriendo situaciones que proyectamos a través de esa información que tenemos en nuestro inconsciente. Se genera un pensamiento y ahí, justo ahí, en el pensamiento es donde tenemos que poner atención, plena atención, observación y foco en eso que estamos pensando para poder cambiarlo conscientemente. Del pensamiento sí tenemos control, pero si ya nos dejamos desbordar a la emoción y a la reacción, pues volvemos a repetir ese ciclo. La invitación hoy es a que nos permitamos entender conscientemente que toda situación que pasa en nuestra vida es perfecta para mi evolución, ¿ya? Que cada situación que pasa en mi vida y que me genera un pensamiento y una emoción son perfectas para poder
trascender y entender algo en mi vida y seguir avanzando. Salirme del bloqueo y del estancamiento en el que estoy en este momento, permitirme abrirme a algo nuevo. ¿Listo? Para eso nosotros conscientemente podemos usar una técnica, que es la técnica que nos enseña el doctor David Hawkins, que es acerca del dejar ir. ¿Sí? Y les quiero contar cuáles son esos pasos que hay que seguir para poder empezar a practicarla y a empezar a dejar ir toda aquella creencia, pensamiento y toda aquella emoción que corresponde a esas creencias, a esos pensamientos, y que nos permitan empezarnos a abrir a una vida nueva. El primer paso es permitirnos observar, ser observadores de lo que sentimos, no resistirnos, no etiquetar esa emoción, no decir que esto que estoy sintiendo es bueno o malo, ¿sí? Simplemente sin ningún tipo de juicio, permitirme entrar en presencia y empezar a entender que hay una emoción, un sentimiento que está transitando a través de mí y que me está permitiendo entender algo. ¿Listo? En ese permitirme transitar sin resistir, puedo entender que detrás de ese sentimiento hay un propósito y que está pasando a través de mí para recordármelo. En ese momento me permito simplemente sentir y que esa emoción, que ese sentimiento se pueda ser drenado de mi cuerpo para que más objetivamente pueda observar a través de qué pensamiento surgió esa emoción. Entonces el segundo paso es permitirnos sentirlo, ¿sí? Solamente permitirnos sentirlo, cerrar nuestros ojitos, respirar muy profundo y permitirnos sentir esa emoción en nuestro cuerpo, sin entrar en el drama. ¿Sí? Eso es muy importante, permitirnos simplemente sentirlo, ¿sí? Si lo tenemos que llorar, si lo tenemos que gritar, si tenemos que gestionarlo de alguna manera, lo hacemos, pero permitimos que esa emoción fluya y pase por nuestro cuerpo. El tercer paso, que está inmerso en los dos anteriores, es no resistirse. Y lo pongo como un paso porque es un punto muy importante que debemos tener en cuenta al momento de hacer la técnica del dejar ir. No resistirme, no esforzarme porque sea diferente, no juzgar lo que está pasando por mi cuerpo, no juzgar el sentimiento que tengo y no resistirme a sentirlo. Es simplemente rendirme a él, ¿sí? Cuando yo me rindo no me resisto, pero cuando yo me resisto y me esfuerzo porque sea diferente, pues ahí este sentimiento va a persistir en el tiempo. El cuarto paso, que es muy importante, es cuando estoy en ese proceso de rendición, rendirle eso que estoy sintiendo a la vida, entregárselo a Dios. En ese yo entregarle ese sentimiento y esos pensamientos a Dios, en ese poder identificar que lo que siento es lo que está pasando a través de mí para recordarme que tengo que dejar ir o que debo dejar ir un pensamiento y una creencia que está arraigado en mi subconsciente. Ahí, cuando yo ya soy más consciente, cuando estoy en modo observación, cuando yo sé qué es lo que tengo que dejar ir, pues se lo rindo a Dios y se lo entrego a Dios. Y le digo, Dios, te entrego esto que estoy sintiendo. Te entrego esta creencia que hay detrás de este sentimiento. Te entrego ese pensamiento que me recordó esa creencia, que hoy me está haciendo sentir de esta forma. Te lo rindo a ti, porque entiendo que en mis fuerzas es muy difícil y muy complicado hacerlo, pero en las tuyas, Dios, en las tuyas, divinidad, universo, puedo hacer cualquier cosa. Tengo las fuerzas suficientes para poder soltar lo que tenga que soltar y entender la vida de la forma en la que la debo de entender. Y así pasamos al paso 5, a través de esta oración, donde empezamos a elevar nuestros pensamientos a Dios. Empezamos a transformar esos pensamientos que surgieron a través de esa situación, que me generaron esta emoción, y los transformo a través de algo que también tengo el control, de mis palabras. Entonces, ahí en ese proceso, cuando yo elevo mis pensamientos a Dios, me permito simplemente cambiar el pensamiento que me generó esa emoción y transformarlo en una polaridad contraria,
Entonces, si mi pensamiento fue no fui merecedor, yo conscientemente cambio ese pensamiento y a través de una afirmación, de una oración, puedo decir lo contrario: yo soy merecedor, yo soy merecedor. Y en esa repetición de esa afirmación, a través de la neuroplasticidad de nuestro cerebro, podemos empezar a transformar esos pensamientos y reprogramar paulatinamente nuestra mente. Eso es un trabajo constante. Siempre van a haber situaciones que nos recuerden pensamientos, creencias que nos permitan trascender cada vez más y entender nuestra verdadera esencia y alcanzar nuestra versión más elevada. Pero en la medida en la que somos conscientes, esas situaciones, esos pensamientos, vamos a saber gestionarlos de una manera muy consciente a través de la técnica del dejar ir. Recuerden, los pensamientos que siempre están en Dios son los que nos van a permitir tener una vida en completa paz. Su palabra lo dice: aquellas personas cuyos pensamientos perseveren en mí van a tener completa paz, tranquilidad y armonía en su vida. Lo estoy parafraseando, pero básicamente nos lleva esta palabra a entender que en la medida en la que mis pensamientos perseveren en Dios, en fe y en confianza en la vida, la medida en la que yo, a través de mi ejercicio personal de ir transformando esos pensamientos a la polaridad opuesta, a través de mis afirmaciones y de mis oraciones, ahí, cuando persevero mis pensamientos en Dios, no puedo encontrar una cosa diferente que completa paz, tranquilidad y armonía en mi ser y en mi vida. Y por último, chicos y chicas, entender que esto no es un tema de hacerlo una vez y ya. Es un tema de perseverancia, ¿sí? Cuando nos hacemos conscientes, nos damos cuenta que mientras este personaje esté en este plano terrenal, siempre va a tener situaciones de dolor. El dolor hace parte de nuestra vida y tal vez ese patrón que antes era repetitivo y que era inconscientemente doloroso y sufrido por cada uno de nosotros, se puede seguir repitiendo en nuestra vida porque es parte de nuestra experiencia, pero ahora de una manera más consciente nos damos cuenta que tenemos la capacidad de trascender cada vez que ocurre esa situación, esa creencia y ese pensamiento, y en la transformación de ese pensamiento cada vez va a ocurrir menos, pero cada vez que ocurra nos vamos a permitir simplemente entender que hace parte de nuestra existencia, que todo hace parte, que todo, absolutamente todo, es perfecto tal cual es, y en esa aceptación de la vida, de todo lo que nos pasa, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, en el país, en el mundo, de la situación, de todo, absolutamente todo, podemos empezar a agradecer todo tal cual es. En ese momento podemos encontrar paz, tranquilidad y el amor que realmente somos en esencia. Ahí podemos alcanzar nuestra mejor versión. Entonces, cada vez que pase una situación específica en tu vida, vuelve a parar, vuelve a respirar, vuelve a sentirlo en tu cuerpo, vuelve a rendirte ante eso, vuelve a no resistirte, vuelve a entregárselo a Dios, vuelve a observar tus pensamientos, vuelve a reconfigurar y reprogramar tu mente y tus pensamientos a través de tus afirmaciones y de tus oraciones. Vuelve a perseverar tus pensamientos en Dios y vuelve a sentirte libre de esa situación y de ese pensamiento una vez más, las veces que sean necesarias. Pero cada vez va a ser mucho más consciente y en esa conciencia va a haber total tranquilidad, facilidad, gozo y gloria en todo lo que hacemos. Y a partir de ahí, como extensión divina de eso que estamos haciendo, de ese trabajo personal que estamos haciendo, empezamos a proyectar una vida diferente. Empezamos a proyectar la abundancia que somos en esencia, el amor que somos en esencia, la compañía, el servicio, etc. Pero eso es la extensión de. La búsqueda tiene que ser personal para que eso externo se manifieste en nuestra vida. Esa es la invitación el día de hoy, a que permitamos hacer un trabajo personal consciente, constante,
perseverante, que cambiemos nuestros hábitos de vida, a que apliquemos la técnica del dejar ir, a que permitamos observar nuestra experiencia, a que nos permitamos aceptar el dolor como parte de nuestra vida, el dolor más no el sufrimiento, el dolor como parte de nuestra vida, y que en ese trabajo personal nos permitamos experimentar como extensión toda la abundancia, todo el amor, toda la tranquilidad, toda esa vida que realmente queremos y soñamos tener en este plano terrenal, y que nos permitamos como almas permitirle a este personaje que experimente lo mejor de este plano, lo mejor de esta experiencia, lo mejor de esta existencia, y de esta forma lograr una experiencia maravillosa. Pero la única forma de lograr hacerlo es hacer ese trabajo personal, es desidentificarnos y a través de ese modo observador ayudarle a este personaje a hacerlo diferente. Así entonces podemos recuperar nuestro poder interior, recuperar nuestra abundancia, elevarnos a algo más grande, elevarnos hacia un propósito superior, tener paz, armonía y tranquilidad en nuestro corazón, rendirnos a Dios y entender que todo lo tenemos con Él y que absolutamente nada nos falta si estamos confiados y si estamos entregados y conectados con la vida. Y recuerden, no hay despertar sin rendición y no hay libertad sin entrega. Muchas gracias por este espacio, gracias por permitirme entrar en sus corazones, entrar en sus mentes, entrar en sus vidas, y que de alguna u otra forma esta información les permita empezar a trascender todo aquel sufrimiento que se esté perpetuando en ustedes, para que podamos juntos abrirnos a algo nuevo y lograr de una u otra manera que la humanidad alcance y logre pronto dar ese paso grande que tiene que dar hacia la expansión, hacia la evolución y hacia la luz.